Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo cordial, bienvenidos a Pulso Empresarial en Televisión Popular, una semana más con todos ustedes, y aquí estamos con nuestro invitado habitual, don Aurelio Sastre, nuestro experto en mercados. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Empezamos hablando de una compañía de nuestra tierra, de una empresa regional que en las últimas horas ha recibido malas noticias, sobre todo los trabajadores. SNEACE quiere retrasar a 2017 la apertura de Viscocel, prevista para el próximo año. Para los trabajadores, según los responsables del comité de empresa, esta es una noticia dramática. Por otro lado, según recoge el diario Montañés, recogía estos días, el presidente de la compañía dice que no habrá reapertura hasta que no se complete una ampliación de capital de 15,5 millones de euros. En definitiva, lo que es un auténtico culebrón ya de años y años, pues sigue danzando, teniendo a muchas personas por medio. A mí me parece que la gestión de todo esto ha sido muy mala desde el principio, por parte de los dirigentes de la empresa. También ha habido algún error por parte de los trabajadores en su momento, que en su momento dijimos, pero ahora son ajenos a ello. Ahora lo que se ve, desde mi punto de vista, y vamos a ver lo que dice nuestro experto, es una falta de gestión y decir hoy una cosa, mañana otra, que es lo peor que puede pasar. Don Aurelio. Sí, yo creo que el hecho de hacer una planificación errática, como vienen haciendo, programando plazos y no cumpliendo ninguno, creo que demuestra que la gestión de estos dirigentes deja mucho que desear. Es decir, hay grandes fallos de gestión, porque vamos a ver, si una empresa seria, además está tratando con sindicatos, con una plantilla, un número importante de trabajadores que ahora están en el paro, está tratando con los gobiernos, creo que si hace planes, debe cumplirlos. Esos planes deben estar rodeados de las suficientes garantías y seguridad como para llevarlos a cabo. Es decir, la dirección está demostrando una irresponsabilidad grande. Una irresponsabilidad que yo creo que tiene que ser compensada por la responsabilidad de los trabajadores. A mí me parece que ahora el hecho de que planteen prorrogar este plazo, o sea, no cumplir el acuerdo de abrir en los primeros meses de 2015, abrir las dos secciones, por un lado Celtech y por otro lado Viscocel, que no lo cumplan, pues me parece que es un fallo inadmisible. Ahora deben hacerlo y además yo creo que recibirán presiones, pero ¿cuál tiene que ser aquí también la posición de los sindicatos? Pues creo que tiene que ser de responsabilidad. Si ahora mismo, en este momento, hay posibilidad de emplear a 150 o 180 trabajadores, creo que de momento eso debe ser aceptado. Y luego presionar para que Viscocel sea abierta en un plazo más corto. Yo creo que aquí el problema puede que ofrezca dificultades, porque hay que reconocer que en todo este periodo SNEACE ha sufrido un deterioro, sus instalaciones, sus equipos, un deterioro tremendo, y todo esto habrá que ponerlo en marcha. Hace falta dinero, han hecho una ampliación, están buscando una ampliación de 15 millones de euros. Tampoco, si tenemos en cuenta que la plantilla es de 300, 400 trabajadores y que los mercados se pueden en parte ir recuperando, pues yo creo que tampoco es una cantidad excesiva, ¿no? En una empresa que es viable, que tiene bienes, que ese dinero siempre estará garantizado, creo que se puede hacer. Por tanto, digo que se está dando irresponsabilidad por parte de la dirección, que además siguen manteniendo sus privilegios de sueldos y demás, pero ahora es el momento de que los sindicatos y los trabajadores actúen con responsabilidad, pensando en que una parte del problema lo pueden resolver, quizás pues poniendo un poco de su parte.
sin ser expertos en el asunto, porque lo que hay dentro no lo sabemos, y yo creo que también a veces los medios de comunicación somos unos atrevidos juzgando y diciendo cosas, pero hay una cuestión que es, yo creo que del libro, don Aurelio. Durante este tiempo el mercado que tenía SNIACE se ha perdido, lo han recuperado otras empresas del sector que producen lo mismo, es más, les ha servido para mejorar. Por otro lado, el nivel en bolsa de las acciones, que ahora creo que vuelven a cotizar, es un chicharro, eso no tiene un valor, digamos, especulativo residual. Y segundo punto, ¿dónde sale este dinero? ¿Quién va a invertir? Cuando ya ha habido inversores hace 5 o 6 años que han visto reducido lo que han puesto, pues prácticamente una disminución del 90%. Hubo una serie de inversores que pusieron una cantidad, yo creo que importante, y que han visto cómo su inversión se ha quedado en nada. A mí me parece, viéndolo desde fuera, y para no engañarnos, que la viabilidad de SNIACE está más que comprometida, que se ha tardado mucho. Así como en el momento que pudo haber un arreglo, yo creo que sí tenía viabilidad, ahora yo la veo, viéndolo a nivel superficial, aparente, muy complicado. Yo creo que tiene viabilidad. Yo creo que hace falta voluntad, hace falta pues ciertas actitudes prepotentes, pues empezar a dejarlas de lado y dialogar. SNIACE en el 2011 tenía beneficios importantes, pues a lo mejor andaba con 10 millones de euros, aunque no son unas cantidades. Sí, pero tenía una deuda que no pagaba la seguridad social, llevaba sin pagar la seguridad social, es decir, con una serie de dudas que yo creo que esos resultados eran unos resultados realmente un poco extraños. Porque, en el 2012 ya empezaron a tener algunas dificultades, pues porque cayó, pues los precios de la celulosa cayeron de una manera notable, hablamos de casi un 30%, por tanto ahí ya hubo pérdidas, casi 1 millón de euros de pérdidas. Pero ahí mismo en el 2012 se iniciaron ya unas huelgas donde no se aceptaban ni siquiera los servicios mínimos. Eso fue un error. O sea, en el 2012 hubo planteamientos, porque yo digo que si la empresa no se llega a cerrar, la viabilidad hubiera sido mucho más fácil, porque, bueno, pues lo hemos dicho alguna vez, que mientras hay vida hay esperanza, pero una vez que ya se da el paso del cierre, luego poner en marcha, destruir es sencillo, pero construir es mucho más complicado, ¿no? Por tanto, si SNIACE se analiza, se estudia bien, si se empieza a fabricar, porque SNIACE fabricaba con calidad, si empieza a fabricar con calidad, los precios se ajustan, tienen que invertir en equipos que aumenten la productividad. Empiezan con la celulosa, luego la fibra, porque son productos que tienen mercado. Lo que pasa es que hay que competir con el resto del mundo. Y luego está, pues en SNIACE yo creo que son unas cosas que hay que empezar a mirar, aunque hoy España está en otra línea, pero que la tendrá que reconducir y tendrá que rectificar, es el tema de la energía, que para SNIACE también era importante. Energía facturaba más de 15 millones de euros. Pero ahí en el entorno de Torlavega no se ha ayudado nada. En ese concepto, claro. Esos son otro de los problemas añadidos. Queremos todo y a veces... Bueno, vamos con otra noticia, don Aurelio, esta muy positiva, que indican cosas. Los impagos de las compras a plazos bajan un 14,8% en agosto, es decir, que las familias pueden pagar muchísimo mejor, es lo que significa esto. Sí, lo que pasa es que también se compra menos. Bajan los impagos. Es evidente que la situación económica, pues después de todo este periodo de 8 años, de una crisis tremenda, pues o bien nos estamos acostumbrando y la toleramos mejor, o empieza a mejorar, ¿no? Empieza a haber un poco más de trabajo, aunque sea precario, aunque sea mal remunerado, porque la remuneración del trabajo en España yo creo que no es viable. En fin, si atendemos a lo que son los costos de productos básicos y de primera necesidad, sobre todo la energía, los impuestos, en fin, todo esto, pues los salarios están muy desfasados, ¿no? Por tanto, todo eso, sobre todo las grandes empresas y medianas, tendrán que revisarlo. Pero así todo, la gente percibe un poco más, la gente compra a plazos y tiene que pagar, porque yo supongo que también, después de toda esta experiencia de la morosidad, las empresas que venden a plazos, pues se aseguran mucho más y además aseguran mucho más la forma de cobrar.
Bien, volvemos al asunto Volkswagen, que la verdad es que no ha evolucionado nada mejor, porque ayer, por ejemplo, hubo una comparecencia del presidente de Volkswagen en Estados Unidos, no el presidente mundial, sino el presidente de la firma en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes fue examinado y salió el hombre vapuleado y en una mala situación. Pero además es que parece que al perro flaco todos son pulgas, porque ahora salen a la palestra los sueldos que ya se hablaba hace meses de los directivos de Volkswagen, y en plena situación, mientras esto ocurría, se habían duplicado los sueldos de los directivos en los últimos años. La señora Merkel ha advertido que investigación toda, que medidas todas, responsabilidades todas, pero que de dramatismo ninguno, porque están en juego nada menos que la viabilidad mundial de una firma. Bueno, por supuesto, yo creo, y es lo que hemos venido diciendo, y es una postura que yo creo que mantenemos tanto usted como yo al 100%, es que no hay que poner en juego ni la vida de la empresa ni la viabilidad de la empresa. Lo que hay que hacer es que todos sus responsables paguen, en fin, las consecuencias de esto que irresponsablemente, porque hay directivos irresponsables, lo paguen pues de la manera que sea, y luego la empresa asuma su responsabilidad en el sentido de indemnizar, reparar, reponer, y me parece que sobre eso no existe ninguna duda. Es decir, está la empresa que asume su responsabilidad en esto, dicen que no va a haber ningún problema y que a 1 de enero todos los vehículos van a empezar a ser revisados y, en fin, viendo el tipo de trucaje que cada uno de estos vehículos pueda tener, que nunca afectan a la seguridad, que es un aspecto yo creo que hay que destacar, y por otro lado ya está interviniendo el gobierno, ya está la Fiscalía, están investigando en la fábrica, y hay que tener en cuenta, mire, que las fábricas, las empresas, como los países, no es solo el capital. La empresa es una parte que es capital y otra parte es que son sus obreros. Por tanto, una empresa a la hora de exigir responsabilidades no hay que decir, esa tiene que caer, la empresa, porque caería también esa parte que no tiene ninguna responsabilidad. La empresa es una gran empresa, lo ha demostrado a lo largo de la historia, fabrica extraordinarios vehículos de una gran dureza, vehículos con costos asequibles, y además el impacto social que podría representar la desaparición de esta empresa es muy superior el social y el económico al impacto que pueda tener este fraude que han llevado a efecto, que pudiera conllevar la desaparición de la empresa. Es decir, mucho peor que desaparezca la empresa, que el que todo esto se corrija de una manera lógica, sin sensacionalismo y abordando el problema con responsabilidad. Estamos hablando que Volkswagen debe tener unos 80.000 trabajadores en todo el mundo, y por ejemplo, SEAT, que es del grupo Volkswagen, supone el 31% del PIB de Navarra. Imagínense ustedes esto lo que supone. Ya no voy a decir para las zonas Wolfsburgo, donde está la fábrica principal, las zonas de Alemania. Esto sería como, por ejemplo, tengo un brazo que me duele el brazo y corto el brazo. Habrá que arreglar el brazo o curarle, pero no cortarle. A mí me parece que lo que pasa es que vivimos en un mundo cainita, es decir, todo se saca con una prensa irresponsable total a nivel mundial, porque esto es horroroso, y también lo que se esconde es que al final la pérdida de ética, de valores, va contra el propio ser humano. Es verdad cómo se vuelve todo contra... Sí, eso está perfectamente. Estamos viéndolo ahora, lo vemos también en el fútbol, en la FIFA, etcétera. Porque digo que la corrupción no es patrimonio de ningún país, que yo creo que esto los españoles lo debiéramos de tener claro, que en todos los sitios cuecen habas. Sí. Entonces es una cuestión más del ser humano, más del ser humano que de las marcas políticas o empresariales. Lo que hay que combatir es esto a través de los valores, que es lo que no quiere la sociedad. Es que al final nos echamos echando tierra sobre nosotros mismos. Es que, mire usted, esto es una especie de la degeneración empieza y va aumentando hasta que eso no se le pone, la degeneración, la corrupción, hasta que no se le pone freno. Si vemos, antes criticaba usted que los directivos se han doblado prácticamente los sueldos. Mire usted, la brecha que hoy existe entre los sueldos de los altos directivos y los sueldos de los más obreros, la más grande de Europa es la de Volkswagen, curiosamente. Es espectacular y eso no es admisible. No. O sea, se está llevando a una situación al obrero de tal manera que ya no puede vivir.
No, eso no se visualiza mucho más, pues porque nadie sale por ahí con pancartas cantando sus miserias, sobre todo en sociedades donde parece que en la Alemania pobreza... no es así porque Alemania es otra cosa, ¿no? En fin, te digo, en Volkswagen tiene unos sueldos buenos, a pesar de que los sueldos... Ahí la gente, bueno, no tenemos más que ver en Barcelona, pero decía yo que cuando en una sociedad se estigmatiza la pobreza, porque esto yo aquí se lo he oído decir a Diego, se lo he oído decir al presidente de La Coruña cuando no abrían los colegios. No se pueden abrir porque si esos pobres niños va a parecer que son pobres, y ese es un estigma. Cuando en un país se cae en esta barbaridad de que la pobreza es un estigma, ese país tiene que cambiar, tiene que regenerarse. Hay que regenerar a quienes dicen todo eso. No es un estigma la pobreza. La pobreza no aparece de manera casual. Aparece por las políticas que se vienen realizando y porque unos tienen libertad para ganar lo que quieren y a otros, esos mismos que se ponen unos sueldos espectaculares, ponen los sueldos a estos otros sueldos verdaderamente miserables, ¿no? Por tanto, a mí me parece que hace falta entrar en un principio de regeneración. La regeneración es individual, no nos olvidemos de este asunto. Es que la gente dice, no, la regeneración es colectiva. Eso es una falacia y una mentira, porque en todos los sectores, en todos los campos, en todas las familias, prácticamente en todas, hay personas que no actúan como deben de ser. Por lo tanto, ojo con estigmatizar a grupos, a personas, ni a partidos de ningún tipo. Lo que hay que hacer es pedir que las personas seamos responsables de nosotros mismos. Ahí es donde es el individuo toma la importancia que toma y que ahora no se quiere, es decir, se quiere socializar, se quiere que el individuo, en vez de tener su propia personalidad, sea una persona que obedezca a una serie de patrones indirectos que nada que tienen que ver con los valores. Fíjese, yo quería ya apuntar, hablando de ella para terminar, si le parece. Tenemos otro salto muy grave. Nada más quería decir que me parece la postura... Yo critico mucho a Soria por su actitud, sobre todo con las energías, que va con el paso completamente cambiado, no va por las renovables y en cambio todavía está alimentando el carbón, ¿no? Pero al margen de esto, en esta posición de Volkswagen me parece que está adoptando una actitud bastante responsable en el sentido de que no está echando leña al fuego, al ministro de Industria, Soria. No está echando leña al fuego, está viendo que hay 4.000 millones de inversión en Cataluña, en Volkswagen, que acaban de lanzar un nuevo modelo que van a fabricar aquí, que creo que la salida puede ser espectacular, y está en esa línea de exigir responsabilidades, pero bueno, hasta donde haya que exigirlas, pero nada más. Nos queda pocos minutos, pero tenemos que hablar. Ha saltado de nuevo a la palestra la nueva negociación de la financiación autonómica y se pone en solfa los derechos forales reconocidos en la Constitución. ¿Es verdad que mientras la Constitución sea así hay que cumplir los derechos forales? Yo lo tengo claro. Lo que no deja para mí de pensar que pueden ser, y de hecho son un anacronismo. Pero los derechos forales debieran de desaparecer no porque las comunidades autónomas del resto de España lo pidan, sino porque la Unión Europea lo pida. En un mercado único habría que igualar las condiciones. Pero en fin, esta es una materia política y complicada y que se toca el ADN de estas comunidades durante siglos y que hay que ser muy prudente. No se puede decir acabo con los derechos forales porque eso crearía un boomerang, pero sí es verdad que quien podría hacerlo es la Unión Europea. La Unión Europea, sin que estuviera que intervenir el Estado español, diría no, mire, esto tiene que ser de esta manera, y el Estado español ni tomaría participación. Yo creo que esa sería la gran jugada para que todos seamos iguales, porque si no nos vamos a embarrancar en un grave problema. Vamos, lo rubrico al 100%, esto que usted acaba de decir. A mí me parece que ahora hablar, tal como está la situación en todos los aspectos, de abrir ese frente, vamos, me parece totalmente fuera de lugar. A mí, desde el punto de vista, digamos, técnico es justo. Técnico sí, y de es justicia. Justo, es de justicia. Pero vamos a ver, que esto no se inicia ahora hay otras prioridades y no se puede. Eso sabemos que va a ser una guerra larga. Muy larga, va a venir por la Unión Europea, y que va a crear yo diría que muchas rencillas, muchos problemas. Y yo creo que entre vecinos debemos tener mucha precaución a la hora de entrar en esas batallas, ¿no? A mí me parece que estoy de acuerdo con usted, que es injusto, que no tiene por qué haber ese tipo de privilegios, pero no es nuevo. Esto viene ya de muy atrás y no va a ser fácil, de siglos, y no va a ser fácil cambiarlo. Creo que no es el momento de entrar en eso. Va a ser fácil en cuanto la armonización fiscal, es decir,
El gran proyecto que tiene ahora mismo la Unión Europea pendiente es que los mismos impuestos para todos los países. Yo creo que eso se está trabajando, se está avanzando. Bueno, en el momento que venga la armonización fiscal no va a tener sentido. Ya sabemos que los pasos de Europa son lentos. Pero son inexorables. Sí, Mire usted 10 años atrás. Y podrá llegar. No, eso viene. Porque ha venido el Banco Central Europeo y viene la armonización Aquí teníamos fiscal. un impuesto del impuesto de lujo, que era un 2, un 3%, y de la noche a la mañana nos plantaron un 16% de IVA. Quiero decir que al final... No tenemos tiempo para más, don Aurelio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz semana, y a ustedes, como siempre, pues que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00. www.igualatoriocantabria.es